El silencio en el pequeño piso de Madrid era pesado, denso, solo roto por el goteo rítmico de un grifo mal cerrado en la cocina y el murmullo lejano de una ciudad que nunca dormía. Leo estaba sentado en la oscuridad, sintiendo el frío de las baldosas a través de sus calcetines gastados. El aire olía a polvo y a la cena frugal de la noche anterior, pan y poco más. En su mano, el papel de la notificación de desahucio se sentía áspero y cruel, un veredicto final. Un nudo helado se formó en su estómago, una mezcla de pánico y hambre que le revolvía las entrañas. Cada sonido del edificio, el ascensor, los pasos en el pasillo, le provocaba un respingo, como si el propietario viniera a echarlo en ese mismo instante. Sus hombros, anchos y fuertes por una vida cargando sacos de cemento y vigas de acero, ahora se sentían hundidos por un peso invisible y aplastante. El despido, la soledad, la inminente miseria, todo se arremolinaba en su cabeza, un torbellino oscuro que amenazaba con devorarlo. Sentía la garganta seca y el corazón le latía con una fuerza descontrolada en el pecho. Desde la silla, su mirada se posó en la pequeña cama al otro lado de la habitación. Allí dormía Mía, su hija de 7 años, ajena a la catástrofe que se cernía sobre ellos. Su respiración era suave y tranquila, un pequeño faro de inocencia en un mar de desesperación. Leo sintió que el corazón se le encogía hasta doler. 1 año. Hacía solo 1 año que la risa de su esposa llenaba ese mismo espacio, 1 año desde que el cáncer se la llevó, dejando un vacío que él intentaba llenar torpemente cada día. Ahora sentía que le estaba fallando a ella, y peor aún, le estaba fallando a Mía. Una ola de náusea le subió por la garganta al pensar en su carita asustada si los echaban a la calle. Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo, calientes y amargas. El dolor de la pérdida se mezclaba ahora con el terror puro del futuro, creando una angustia física, un dolor sordo que se extendía desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Estaba completamente solo en esta lucha. Con un movimiento lento y pesado, se levantó y caminó hacia la mesa de la cocina. Vació sus bolsillos. El sonido de las monedas al chocar contra la madera raída fue patético, casi una burla. Contó el dinero bajo la tenue luz que entraba por la ventana. 100 euros, 2 billetes arrugados y un puñado de monedas. Eso era todo lo que se interponía entre su hija y la calle. 100 euros. La cifra resonaba en su mente como una sentencia de muerte. Su estómago rugió, un recordatorio brutal de que no había comido nada sustancial en 2 días, guardando lo poco que tenían para Mía. Volvió a tomar la orden de desahucio. Orden definitiva. Las palabras eran como martillazos. Recordó la voz del casero por teléfono, fría y sin empatía. Lo siento, Leo. Es un negocio. Un negocio. Su vida entera, el único hogar que su hija había conocido, reducido a una transacción fallida. El sabor metálico del miedo llenó su boca. No había a quién pedir ayuda, no había más puertas que tocar. Era el final del camino. Fue entonces, en el punto más profundo de su desesperación, cuando un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su mente. Una carta, amarillenta por el tiempo, guardada en una vieja caja de zapatos junto con las fotos de su boda. La herencia de un tío abuelo al que nunca conoció, Alfonso. El nombre apenas le sonaba. La herencia había sido una broma en su momento, una pequeña y olvidada parcela de tierra en un secano de Extremadura, un pedazo de polvo sin valor. Él y su esposa se habían reído de ello. Ahora, esa broma cruel se sentía como el único clavo ardiendo al que podía aferrarse. La idea era absurda, una locura nacida de la aniquilación total de la esperanza. Construir una choza, cultivar la tierra, sonaba como el delirio de un hombre quebrado. Pero, ¿qué otra opción tenía? La ciudad lo había masticado y ahora estaba a punto de escupirlo. El recuerdo de esa tierra olvidada no trajo consuelo, sino la amarga confirmación de su fracaso. Era su último recurso, el fondo absoluto del pozo. La decisión se solidificó en su interior, dura y fría como el acero. Miró los 100 euros sobre la mesa. Ya no eran el símbolo de su miseria, sino el precio de un billete de autobús.
Un pasaje de ida hacia lo desconocido, hacia esa tierra reseca que solo existía en un papel legal. Un temblor recorrió sus manos mientras imaginaba el viaje, el olor del autobús, la cara de Mía preguntando a dónde iban. Dejar atrás ese piso era dejar atrás los últimos fantasmas de su esposa, el eco de su voz en las paredes. Pero quedarse significaba la indigencia. Se acercó a la cama de su hija y le apartó un mechón de pelo de la frente. Su piel era suave y cálida, por ella. Todo era por ella. Respiró hondo, el aire viciado del apartamento llenando sus pulmones por última vez con una sensación de finalidad. No sabía si estaba corriendo hacia una salvación o hacia una ruina aún mayor, pero ya no podía quedarse quieto esperando el final. Este es el abismo al que se enfrenta Leo. ¿Qué harías en su lugar cuando cada puerta se ha cerrado? Si crees que la desesperación puede ser el comienzo de algo inesperado, suscríbete y activa las notificaciones, porque el viaje de Leo a las profundidades de su pasado apenas ha comenzado. Los primeros rayos de un sol pálido se filtraron por la ventana, trazando líneas de polvo en el aire estancado. Leo no había dormido. Se levantó, sus articulaciones crujiendo en protesta, y se acercó a su hija. La despertó con una suavidad que contradecía el nudo de acero en su estómago. «Mía, cariño, despierta. Nos vamos de aventura». La palabra aventura sonó hueca y falsa en sus propios oídos, pero la niña, adormilada, sonrió. El corazón de Leo se partió un poco más. Mientras Mía se vestía, él metió sus pocas pertenencias en una única bolsa de lona, algo de ropa, el peluche gastado de Mía y las fotos de su madre. Cada objeto era un ancla a una vida que se desvanecía. Cerró la cremallera, el sonido metálico resonando como el cierre definitivo de un capítulo. Cogió la bolsa y la mano de Mía. Al salir del piso, no miró atrás. El olor a hogar, a ella, a todo lo que habían perdido, era demasiado doloroso. La puerta se cerró con un clic sordo y final, dejándolos en el frío y anónimo pasillo. Estaban en la calle. El viaje en autobús fue una tortura lenta y pegajosa. El motor zumbaba con una monotonía hipnótica, un sonido grave que parecía vibrar en los huesos de Leo. El aire dentro del vehículo era denso, una mezcla del olor a diésel, el ambientador barato de pino y el sudor de docenas de extraños. Mía, después de la excitación inicial, se acurrucó contra su costado, dormitando con la boca entreabierta. Leo la observaba, un sentimiento de protección tan feroz que le dolía el pecho. Sentía las miradas de los otros pasajeros, miradas que parecían adivinar su desesperación, su fracaso. Se sentía expuesto, como si la orden de desahucio estuviera impresa en su frente. A través de la ventana sucia, Madrid se disolvía en una mancha gris, reemplazada por un paisaje cada vez más seco y amarillento. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un kilómetro más hacia lo desconocido, y el terror, frío y reptante, se enroscaba en su estómago, apretando con fuerza. Sentía náuseas, pero no había nada que vomitar. Las horas se arrastraron. El sol de Extremadura empezó a golpear el cristal de la ventana. Un calor implacable que calentaba el metal y el plástico del interior del autobús hasta hacerlo sofocante. La camisa de Leo se le pegaba a la espalda, húmeda de sudor y ansiedad. Mía se despertaba a ratos, inquieta por el calor. «¿Papá, falta mucho?», preguntaba con su vocecita, y a Leo se le formaba un nudo en la garganta. «Ya casi llegamos, mi amor», mentía, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. La palabra «casa», que le había prometido ahora le quemaba la lengua. ¿Qué iban a encontrar? La imagen mental de la parcela era un lienzo en blanco, sobre el que su desesperación había pintado una cabaña rústica, un pequeño huerto, una vida sencilla pero digna, una fantasía frágil que ahora, bajo el sol castigador y la cruda realidad del viaje, comenzaba a resquebrajarse peligrosamente, revelando el pánico que había debajo. El sonido constante de las ruedas sobre el asfalto era como un tambor fúnebre. Finalmente, el autobús se detuvo con un chirrido de frenos, en lo que apenas podía llamarse una parada. Un poste solitario junto a una carretera secundaria. Al bajar, una bofetada de aire caliente y seco los recibió. Era un calor que no solo se sentía en la piel, sino que se respiraba.
llenando los pulmones de polvo. El silencio era la segunda bofetada. Después del estruendo constante de Madrid y el zumbido del motor, la quietud era abrumadora, casi agresiva. Solo se oía el zumbido agudo de las cigarras y el susurro del viento caliente entre los matorrales secos. El autobús se alejó, levantando una nube de polvo rojizo que tardó en asentarse, dejándolos completamente solos. A lo lejos se divisaba un pequeño pueblo, un puñado de casas blancas bajo el sol implacable. Leo tragó saliva, el polvo rasgándole la garganta. La aventura se sentía ahora como un exilio. El corazón le latía con fuerza, un tambor de pánico en el vasto silencio. Estaban solos, terriblemente solos. La caminata desde la parada hasta la supuesta parcela fue un calvario. El hombre del pueblo al que le preguntaron les señaló una dirección vaga. A unos kilómetros por ese camino de tierra, dijo con una mirada que mezclaba lástima y curiosidad. Cada paso levantaba una fina nube de polvo que se pegaba a su piel sudorosa. El sol era un enemigo físico, un martillo que golpeaba sus cabezas sin piedad. Leo se quitó la camisa para cubrir la cabeza de Mía, sintiendo cómo su propia piel comenzaba a quemarse. La bolsa de lona se sentía cada vez más pesada, la correa clavándose en su hombro. Mía, valiente al principio, pronto comenzó a flaquear, sus pequeños pies tropezando con las piedras. «Papá, estoy cansada. Me pican los pies». Leo sintió una punzada de culpa tan aguda que le cortó la respiración. Se agachó, la levantó en brazos y siguió caminando, sus propios músculos gritando en protesta. El paisaje era desolador, una extensión infinita de tierra agrietada y vegetación espinosa. El optimismo desesperado que había impulsado a Leo a tomar esa decisión se estaba desintegrando con cada paso bajo el sol abrasador. La fantasía de construir un refugio se evaporaba, reemplazada por la cruda realidad de su entorno. Esto no era tierra de cultivo, era un desierto. El aire no olía a tierra fértil, sino a polvo y a la decadencia de la vegetación muerta. Mía se había quedado dormida en sus brazos. Su peso era un recordatorio constante de su responsabilidad y de su terrible error de juicio. Leo sentía la garganta como papel de lija y la cabeza le empezaba a palpitar por el calor y la deshidratación. Empezó a sentir pánico, un pánico real y visceral. ¿Y si no encontraban la parcela? ¿Y si no había nada allí? La idea de estar perdido en medio de esa nada con su hija a cuestas le provocó un escalofrío helado que recorrió su espalda sudorosa. Siguió adelante por pura inercia, un pie delante del otro, mientras una voz en su cabeza gritaba que había cometido el peor error de su vida. Cuando por fin divisaron lo que, según el viejo mapa arrugado, debía ser la propiedad, el corazón de Leo se detuvo. No había valla, ni señal, ni rastro de vida. Solo una ligera depresión en el terreno y un bulto informe en la distancia. Era una desoladora parcela de suelo agrietado, tan seco y calcinado por el sol que parecía un mosaico roto de cerámica marrón. La escasa vegetación consistía en cardos y matorrales espinosos que se aferraban a la vida con una tenacidad desesperada. El aire estaba cargado de un silencio pesado, el silencio de los lugares olvidados por el tiempo y por Dios. Leo bajó a Mía de sus brazos. La niña miró a su alrededor, su pequeña cara una máscara de confusión y decepción. «¿Es aquí, papá?» Leo no pudo responder. La esperanza que había albergado, esa pequeña y temblorosa llama, fue extinguida de golpe por un viento seco y polvoriento. Sintió cómo sus rodillas flaqueaban. El aplastante peso de la realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se acercaron al bulto informe, que resultó ser la única estructura en la propiedad, un cortijo de adobe en ruinas. Era peor de lo que cualquier pesadilla podría haberle sugerido. Las paredes estaban llenas de grietas por las que se podía ver el otro lado. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando un agujero irregular que mostraba el cielo azul y cruel. Una viga de madera podrida colgaba precariamente sobre la entrada, como una advertencia. El olor que emanaba de la estructura era nauseabundo. Una mezcla de polvo antiguo, humedad estancada y el hedor agrio de los excrementos de animales. Leo sintió una oleada de náusea subir por su garganta. Esto no era un refugio, era una tumba.
una ruina que se burlaba de su desesperación, un monumento a su estupidez. Se quedó paralizado frente a la puerta rota, incapaz de moverse, mientras la magnitud de su fracaso lo envolvía, sofocante y absoluto. Había arrastrado a su hija desde la miseria de Madrid hasta el corazón de la nada. Con el corazón martilleándole en el pecho, Leo empujó lo que quedaba de la puerta. El interior era aún más desolador. El suelo era de tierra apisonada, irregular y lleno de pequeñas piedras. Las telarañas colgaban de las esquinas como sudarios grises y polvorientos. No había muebles, ni rastro de que aquello hubiera sido habitado en décadas. Por el agujero del techo, la luz del sol caía en un cono brillante, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas. Un pequeño roedor salió disparado de un rincón oscuro, haciendo que Mía soltara un gritito y se aferrara a la pierna de su padre. El viento siseaba a través de las grietas de las paredes, un lamento bajo y constante que hacía que el lugar se sintiera aún más solitario y siniestro. Leo sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la desesperanza total, un hielo que se extendía desde su estómago hasta la punta de sus dedos. Esto no era un hogar, era una cáscara vacía. Se dio la vuelta y miró el horizonte. No se veía nada en ninguna dirección, ni una casa, ni una luz, ni una columna de humo. Estaban a kilómetros del pueblo más cercano, completamente aislados. No había electricidad. Los restos de un cableado antiguo colgaban inútiles de una pared. Y el agua. El hombre del pueblo había mencionado de pasada que el agua era un problema. La única fuente era un pozo comunal, a varios kilómetros de allí, y que estaba controlado por un terrateniente local, un tal Romero, que decidía quién bebía y quién no. La trampa se cerró sobre Leo con la fuerza de unas fauces de acero, sin refugio, sin comida, sin agua propia y sin dinero. Estaban atrapados en una situación infinitamente peor que la del piso de Madrid. Allí, al menos, había gente, la posibilidad de pedir ayuda. Aquí solo había polvo, silencio y un sol que parecía querer borrarlos de la faz de la tierra. La esperanza se había evaporado por completo. Mía comenzó a llorar. No un llanto de rabieta, sino un sollozo bajo y desconsolado que reflejaba la desolación del lugar. «Papá, quiero irme a casa», susurró entre lágrimas. La palabra «casa» fue el golpe de gracia. Leo se arrodilló frente a ella, pero no encontró palabras de consuelo. Sus propias defensas se habían derrumbado. La abrazó con fuerza, sintiendo los pequeños temblores de su cuerpo. El olor a polvo y sudor de su propia piel se mezclaba con el aroma del pelo de su hija. El sentimiento de fracaso era tan inmenso, tan total, que se sentía como una fuerza física que lo aplastaba contra el suelo agrietado. Había fallado a su esposa en su lecho de muerte, prometiéndole que cuidaría de Mía. Y ahora le había fallado a su hija de la manera más cruel posible, robándole el último vestigio de seguridad y llevándola a este infierno seco. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por las mejillas de Leo, mezclándose con el polvo y la mugre. Había tocado fondo, o eso creía. Los días que siguieron se fundieron en una misma pesadilla de calor y quietud. La desesperación inicial se asentó en los huesos de Leo como una fiebre crónica, un dolor sordo y constante. Por las noches, se acurrucaban en el rincón menos de ruido del cortijo, sobre un lecho improvisado de hierba seca, y el frío del desierto se colaba por las grietas de las paredes de adobe. El viento gemía como un alma en pena, y cada chasquido o susurro en la oscuridad hacía que el corazón de Leo se detuviera. Sostenía a Mía contra su pecho, sintiendo la fragilidad de su cuerpo dormido, y un terror helado le atenazaba. No era el miedo a la pobreza lo que le mantenía despierto, sino el miedo primordial a no poder protegerla en aquel páramo salvaje y olvidado. El silencio estaba poblado de sonidos imaginarios, el arrastrarse de alimañas, el eco de su propio fracaso resonando en el cráneo. Se sentía como el último hombre sobre la tierra, un guardián inútil de una ruina y una niña. Cada amanecer era un alivio y una nueva condena, la promesa de otro día de sol implacable y hambre creciente. La apatía amenazaba con consumirlo. Había mañanas en las que el simple acto de ponerse en pie,
requería una voluntad sobrehumana. La sed era una compañera constante, una lija en la garganta que apenas aliviaban con los sorbos racionados del agua que habían traído, pero entonces veía los ojos de Mía, grandes y expectantes, buscando en él una fuerza que ya no sentía, y por ella se movía. Empezó a realizar tareas inútiles, casi rituales, para combatir la locura del inmovilismo. Arrancaba los hierbajos más correosos con las manos desnudas hasta que sus palmas sangraron. Intentó apuntalar una de las vigas del techo con un trozo de madera podrida, un esfuerzo fútil que solo sirvió para que una lluvia de polvo y excrementos secos le cayera encima. El olor a decadencia se le pegó a la piel y a la ropa. Mía, sin juguetes ni distracciones, lo observaba en silencio. Su presencia era un juicio y una motivación. Leo sentía su mirada clavada en la espalda mientras arrastraba escombros de un lado a otro, creando pequeños montículos de ruina, imponiendo un orden absurdo al caos. Un mediodía, mientras Leo intentaba sin éxito encajar 2 adobes rotos en un hueco de la pared, Mía se cansó de observar. La inercia de su padre era un aburrimiento insoportable para una niña de 7 años. «Papá, voy a buscar un tesoro», anunció con una determinación que a Leo le rompió el corazón. La vio alejarse, una pequeña figura con el pelo revuelto y la ropa sucia, explorando el perímetro del cortijo en ruinas. Su tesoro consistía en piedras de formas curiosas, los caparazones vacíos de escarabajos y una pluma de ave que el viento había traído. Leo la siguió con la mirada, un nudo apretado en la garganta. La veía agacharse, examinar el suelo agrietado con la concentración de un arqueólogo. La escena era tan tierna y tan desoladora al mismo tiempo que sintió una punzada de dolor agudo en el pecho. Ella estaba creando un mundo de fantasía para sobrevivir a la cruda realidad en la que él la había sumergido. Era una lección de resiliencia que él, el adulto, parecía haber olvidado por completo. La niña se aventuró hacia la parte trasera del cortijo, un área que ni siquiera Leo había explorado, considerándola simplemente más de lo mismo, tierra yerma y matorrales espinosos. El sol caía a plomo, haciendo que el aire vibrara sobre el suelo recalentado. Mía se movía despacio, sus ojos escrutando cada centímetro. De repente, se detuvo, se agachó y empezó a escarbar con sus pequeños dedos en un punto concreto, justo donde la pared en ruinas proyectaba una sombra escasa. Leo la observó, su letargo momentáneamente roto por la curiosidad. La vio tirar de algo, primero con delicadeza, luego con más fuerza. Soltó un pequeño grito de triunfo y se levantó, corriendo hacia él con algo sujeto con fuerza en su manita sucia. «Papá, papá, mira, mi tesoro». La voz de su hija, llena de genuina emoción por primera vez en días, fue como un bálsamo para el alma herida de Leo. Dejó los adobes y se arrodilló para estar a su altura, forzando una sonrisa para ella. En la palma de la mano de Mía descansaba un objeto de metal oxidado y cubierto de tierra. Era la manija de un viejo grifo de latón, con una forma redondeada y pesada, de un estilo que no se fabricaba desde hacía décadas. El óxido anaranjado se desprendía al tacto, manchando los dedos de la niña. «Estaba enterrado», dijo ella, orgullosa. Leo tomó el objeto. Estaba frío, sorprendentemente frío a pesar del calor abrasador del día. Era pesado, sólido, una pieza de fontanería de calidad. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron las siguientes palabras de su hija. «Y la tierra estaba blandita, papá, y fría, no como la otra», señaló hacia el lugar de su descubrimiento. La mente de Leo, aletargada por la desesperación, tardó un segundo en procesar la información. Tierra blandita, tierra fría, en medio de aquel horno de arcilla agrietada. Esa simple observación infantil era una anomalía tan extraña que una chispa de intriga, la primera emoción que no era miedo o tristeza en mucho tiempo, se encendió en su interior. Dejó el grifo en el suelo y caminó con Mía hasta el punto que ella le indicaba. La niña tenía razón. Mientras que todo el terreno alrededor era duro como una roca y caliente al tacto, aquella pequeña zona de apenas 1 metro cuadrado, oculta tras la esquina del cortijo, era diferente. La tierra era de un color ligeramente más oscuro. Leo se arrodilló y la tocó. Estaba fresca,
casi húmeda, y cedía ligeramente bajo la presión de sus dedos. Era una sensación completamente anómala, una isla de frescor en un océano de aridez. El corazón de Leo comenzó a latir un poco más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué esta pequeña parcela de tierra era diferente? Miró a su alrededor, buscando una explicación lógica. No había tuberías visibles, ni ninguna fuente de agua cercana. Era un pequeño milagro inexplicable, un acertijo en medio de la desolación. La apatía que lo había paralizado comenzó a disiparse, reemplazada por una curiosidad febril, una necesidad imperiosa de entender. La idea golpeó a Leo con la fuerza de una revelación. Agua. La única explicación posible era que había agua debajo, una filtración, una veta subterránea. La posibilidad, por remota que fuera, era tan abrumadora que sintió un vértigo momentáneo. El agua era vida. El agua era la diferencia entre la muerte en aquel secarral y la más mínima posibilidad de supervivencia. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el interior del cortijo y regresó con el único trozo de metal que parecía remotamente útil, una barra de hierro oxidada que había formado parte de una ventana. No era una pala, pero tendría que servir. Regresó al punto húmedo y, ante la mirada atenta de Mia, clavó la barra en el suelo. La tierra cedió con una facilidad que le dejó sin aliento. No era la resistencia pétrea del resto de la parcela, era tierra de verdad, compacta pero trabajable. El sonido sordo del metal hundiéndose en el suelo fue el sonido más esperanzador que había oído en meses. El trabajo fue brutal. Sin herramientas adecuadas, Leo tuvo que usar la barra para romper la tierra y luego sacarla con las manos. El sol le castigaba la espalda, y el sudor le empapaba la camisa y le goteaba por la frente, cegándolo. Pronto sus manos, ya doloridas, se cubrieron de ampollas que reventaron, dejando la piel en carne viva, pero no se detuvo. Una energía frenética, nacida de una esperanza recién descubierta, lo impulsaba. Mia se sentó a la sombra de la pared, observándolo en silencio, su presencia un recordatorio constante de por qué estaba haciendo aquello. Cada puñado de tierra que sacaba olía diferente, un aroma más rico y profundo a humedad y minerales, un perfume que contrastaba violentamente con el olor a polvo y muerte del aire. El agujero se fue haciendo más profundo, 30 centímetros, medio metro. Sus músculos gritaban, su espalda era un nudo de dolor, pero la pregunta ¿qué hay debajo? Era un motor más potente que cualquier fatiga. A casi 1 metro de profundidad, la barra de hierro golpeó algo con un ruido sordo y sólido. No fue el chasquido de una roca, sino un tox profundo. Un sonido a madera. Madera. El corazón de Leo dio un vuelco. Se arrodilló en el borde del agujero, sin aliento, y empezó a limpiar la tierra con las manos desesperadamente. El polvo y los guijarros dieron paso a una superficie plana y oscura. Eran tablones anchos y gruesos, unidos entre sí con herrajes de hierro negro. No era un ataúd, ni restos de una construcción antigua. Era una tapa deliberadamente construida y enterrada. La adrenalina recorrió su cuerpo, borrando el cansancio. Alguien había ocultado algo aquí, y lo había hecho para que no fuera encontrado fácilmente. La intriga se convirtió en una emoción electrizante. ¿Qué podía ser tan valioso o tan peligroso como para merecer tanto esfuerzo en ser escondido en medio de la nada? Limpió toda la superficie. Era una tapa cuadrada de madera maciza, de más de 1 metro de lado. La madera, probablemente de encina o roble, estaba oscura por la humedad pero increíblemente bien conservada. Los herrajes de hierro, aunque oxidados, seguían siendo robustos. En una de las esquinas encontró una argolla de metal gruesa, diseñada para levantarla. Leo metió los dedos por debajo, sintiendo el metal frío y rugoso. Tiró con todas sus fuerzas. La tapa no se movió ni 1 milímetro. Estaba encajada por el peso de la tierra y el tiempo. Respiró hondo, frustrado. Miró a su alrededor y encontró un trozo de viga rota que había quitado del cortijo. La usó como palanca, encajándola bajo el borde de la tapa y haciendo fuerza con todo el peso de su cuerpo. Oyó un crujido agudo, el sonido de la madera protestando tras décadas de silencio. Luego otro, y con un último esfuerzo gutural, la tapa cedió y se levantó unos centímetros. El aire que salió del hueco fue una revelación.
Era un soplo de aire frío, casi helado, que olía a piedra mojada, a tierra profunda y a una pureza que Leo no había experimentado nunca. Era el olor de agua limpia. No había rastro de podredumbre ni estancamiento. Apartó la pesada tapa a un lado con un último esfuerzo hercúleo. El sonido de la madera arrastrándose por el suelo fue atronador en el silencio. Se asomó al agujero y lo que vio lo dejó sin palabras. No era una cisterna de ladrillo para recoger agua de lluvia. Era la boca de un pozo profundo, perfectamente cilíndrico, revestido de piedras talladas y encajadas con una precisión asombrosa. Era una obra de ingeniería, no una construcción rústica. Alguien, su tío abuelo Alfonso, había construido un pozo secreto de una calidad excepcional y luego lo había sellado y ocultado del mundo. El misterio se hacía cada vez más profundo. Leo se tumbó en el suelo y se asomó con más cuidado. A unos metros más abajo, la luz del sol se reflejaba en una superficie oscura y lisa. El agua estaba tan quieta y clara que parecía un espejo de obsidiana. Dejó caer una pequeña piedra. El plop tardó un segundo en llegar, y las ondas que se formaron en la superficie eran nítidas, perfectas. El sonido del eco en el interior del pozo le indicó que era profundo. Vio que en la pared de piedra había una serie de peldaños de hierro empotrados, una escalera que descendía hacia la oscuridad. La decisión fue instantánea. Tenía que bajar, tenía que tocar esa agua, tenía que saber por qué alguien se había tomado tantas molestias. «Mía, quédate aquí, no te muevas, ¿vale?», le dijo a su hija, su voz ronca por la emoción y el esfuerzo. La niña asintió, sus ojos fijos en el agujero negro del suelo. Leo sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y una excitación casi vertiginosa. El descenso fue tenso. Los peldaños de hierro estaban fríos y resbaladizos por la humedad. A cada paso que daba hacia abajo, la temperatura descendía bruscamente y la luz del sol se convertía en una pequeña moneda brillante sobre su cabeza. El mundo exterior, con su calor y su polvo, desapareció. Aquí abajo, el silencio era absoluto, solo roto por su propia respiración y el goteo ocasional de agua filtrándose por las piedras. El aire era denso y olía a vida, a la esencia misma de la tierra. Cuando sus pies tocaron el último peldaño, su mano pudo alcanzar la superficie del agua. La metió. El frío fue un shock delicioso, un placer tan intenso que casi le hizo gritar. El agua era cristalina. Se la llevó a la cara, a la boca. Era el agua más pura y fresca que había probado en su vida. Era dulce, sin sabor a cloro ni a minerales. Era un tesoro líquido, un milagro escondido bajo sus pies. Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, iluminada solo por la luz cenital de la abertura, vio algo más. A través de la increíble claridad del agua, distinguió una forma oscura en el fondo del pozo, a varios metros de profundidad. No era una roca cualquiera. Tenía una forma demasiado regular, demasiado rectangular, y algo brillaba débilmente, un reflejo metálico que no era natural. El corazón le dio un vuelco, se aferró a la escalera y aguzó la vista. Era una cadena, una gruesa cadena de hierro que rodeaba una gran roca y que, a su vez, estaba sujeta a una caja metálica, el nudo en su estómago, que había estado ausente durante la última hora, regresó con fuerza, pero esta vez no era de miedo, sino de una anticipación insoportable. Una caja encadenada en el fondo de un pozo secreto. Esto iba más allá de encontrar agua. Esto era un secreto guardado con cerrojo bajo el agua. Sacar la caja fue una odisea. Tuvo que volver a subir, encontrar la cuerda podrida que había usado para amarrar su bolsa y bajar de nuevo. El agua estaba helada, y el esfuerzo de contener la respiración mientras intentaba desenganchar la pesada cadena de la roca casi lo vence. Sus pulmones ardían cuando por fin lo consiguió. La caja era increíblemente pesada. Atarla con la cuerda y luego subirla, peldaño a peldaño, fue uno de los mayores esfuerzos físicos de su vida. Sus músculos temblaban, sus manos sangrantes resbalaban en los peldaños. Cada metro era una agonía. Cuando finalmente logró arrastrarla fuera del pozo y dejarla caer sobre la tierra, se desplomó a su lado, jadeando, su cuerpo temblando de agotamiento y adrenalina.
Mia se acercó con cautela, tocando el metal frío y oscuro. La caja era de acero, sellada herméticamente y con un candado robusto y oxidado. El peso y la solidez del objeto hablaban de su importancia. No tenía la llave. La frustración le hizo gritar, pero la rabia le dio fuerzas. Cogió de nuevo la barra de hierro y la encajó en el mecanismo del candado. Golpeó el extremo de la barra con una piedra grande, una y otra vez. El sonido metálico y seco resonaba en el aire quieto. Cada golpe era un martillazo de esperanza contra la cerradura del destino. El metal se abollaba, se deformaba. Mia se tapó los oídos, pero no apartó la vista. Finalmente, con un chasquido metálico que sonó como un disparo, el candado se rompió. Leo sintió un temblor en las manos mientras levantaba la tapa. Un ligero siseo indicó que el sello hermético se había mantenido intacto durante décadas. El interior no estaba lleno de oro ni de joyas, como una parte infantil de su cerebro había fantaseado, pero lo que había dentro era, de alguna manera, mucho más valioso. Un olor a papel viejo, a cuero y a tinta llenó el aire. Con un cuidado reverencial, Leo sacó los contenidos. Lo primero fue un diario grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado por el tiempo. El cuero estaba frío y flexible. En la portada no había ningún nombre. Luego, un fajo de papeles atados con un cordel. Eran mapas topográficos, dibujados a mano con una precisión increíble. Mostraban la región, los arroyos secos, las colinas, pero estaban cubiertos de anotaciones, de líneas de contorno y de símbolos que no entendía. Parecían estudios geológicos. Y por último, en el fondo, un documento oficial, doblado varias veces, con un sello y una cinta. Lo desdobló. Era la escritura original de la propiedad, el título de propiedad de esa tierra inútil a nombre de su tío abuelo, Alfonso García. El nombre que apenas recordaba, el hombre que le había legado este rompecabezas. Leo sentía que el peso de una historia olvidada descansaba ahora en sus manos sucias y ensangrentadas. Abrió el diario. La primera página tenía una caligrafía elegante pero firme, la tinta ligeramente desvaída por el tiempo. Agosto de 1974, leyó en voz baja. La fecha le provocó un escalofrío. Estaba a punto de leer las palabras de un fantasma, un hombre desaparecido del que nadie en su familia hablaba. Pasó las páginas con cuidado. Estaban llenas de datos técnicos, mediciones de presión, análisis de la composición del suelo. Era el trabajo de un científico, meticuloso y obsesivo. Leo no entendía la mayor parte, pero captaba la emoción que subyacía en el texto. El hombre estaba al borde de un descubrimiento monumental. Una y otra vez, una palabra aparecía en sus notas, subrayada, a veces con signos de exclamación. Acuífero. La palabra flotó en el aire caliente, cargada de significado. Miró los mapas de nuevo y de repente las líneas y los números empezaron a cobrar un sentido terrible y maravilloso. El tío abuelo Alfonso no había estado buscando agua para un simple pozo. Había estado cartografiando algo inmenso. Los mapas detallaban un acuífero masivo, una reserva de agua subterránea de alta presión que se extendía por kilómetros bajo la superficie, justo debajo de la parcela de tierra que ahora le pertenecía. No era una veta, era un océano subterráneo de agua pura, atrapado en las profundidades de la tierra desde hacía milenios. Leo sintió que el suelo bajo sus pies ya no era tierra seca y muerta. Era la tapa de un tesoro de un valor incalculable. La magnitud del descubrimiento era tan vasta que su mente apenas podía abarcarla. La sed, el hambre, el miedo al desahucio, todo se desvaneció, reemplazado por un asombro que le cortaba la respiración. Había heredado un desierto, pero bajo ese desierto yacía la fuente de la vida misma, un secreto que su tío abuelo había pagado el precio de proteger. Sostuvo el diario y los mapas en sus manos temblorosas. Esto no era solo la solución a sus problemas, era mucho más. Era una herencia, una responsabilidad. El pozo sellado, la caja encadenada, no eran solo precauciones, eran las acciones de un hombre asustado. Un hombre que escondía algo más que un descubrimiento geológico. Escondía una verdad por la que temía por su vida. Leo miró a su alrededor, al paisaje vacío y silencioso,
Pero el silencio ya no se sentía vacío. Ahora se sentía expectante, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando que él leyera el resto de la historia. El misterio de la tierra reseca había sido resuelto, pero acababa de abrir la puerta a un misterio mucho más oscuro y peligroso, el misterio de lo que le sucedió a Alfonso García. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y Leo sintió un frío que no venía del aire, sino del peso de la verdad que estaba a punto de desenterrar. Con el último rayo de sol extinguiéndose en el horizonte, Leo se refugió en el rincón más protegido del cortijo. Encendió una pequeña vela que había encontrado en su bolsa, su llama parpadeante arrojando sombras largas y danzantes sobre las paredes de adobe. Mía dormía profundamente, agotada por la emoción del día. El silencio del campo era ahora diferente, preñado de una historia no contada. Con manos que aún temblaban por el esfuerzo, abrió de nuevo el diario de cuero. El olor a papel viejo y a un tiempo olvidado llenó el aire fresco de la noche. Pasó las primeras páginas llenas de datos técnicos hasta que la caligrafía cambió, volviéndose más urgente, más personal. La voz de su tío abuelo, un hombre que nunca conoció, comenzó a hablarle desde la tumba, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Leo, un presentimiento helado de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El corazón le latía con fuerza, un tambor sordo en la quietud absoluta. 12 de septiembre de 1974. Leyó en voz baja. La tinta estaba ligeramente borrosa, como si la mano que la escribió temblara. Vino a verme hoy. Damián Romero, el cacique, llegó en su coche negro, levantando un polvo que tardó 1 hora en asentarse. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Eran ojos de depredador, fríos y calculadores. Leo sintió un nudo formarse en su estómago. El nombre, Romero, era el mismo que el del terrateniente que controlaba el pozo comunal. «¿Sabe lo que he encontrado?», continuaba el diario. «No sé cómo, pero lo sabe». Habló de la sequía, de la pobreza de la comarca, y luego, como quien no quiere la cosa, me ofreció una miseria por mi tierra, una limosna. Dijo que era un pedregal sin valor, que me hacía un favor. Leo podía sentir la rabia contenida en aquellas palabras escritas hacía casi 50 años. La injusticia tenía un eco que atravesaba las décadas. El aire se sentía más frío, cargado de una tensión antigua. Leo pasó la página. La caligrafía era ahora más apretada, más nerviosa. Le dije que no. Le dije que esta tierra valía más de lo que él podría imaginar y que mi descubrimiento pertenecía al futuro de esta comarca, no a su bolsillo. Su sonrisa se desvaneció. Por un instante, vi al verdadero hombre detrás de la máscara de respetabilidad. Vi al monstruo. Un sudor frío perló la frente de Leo. No estaba leyendo una novela de misterio. Estaba desenterrando la crónica de una condena. Me amenazó, no con palabras directas, sino con esa manera que tienen los hombres poderosos. Habló de lo aislada que estaba mi casa, de lo fácil que es que ocurran accidentes en el campo. Mencionó a los desaparecidos, a la gente que simplemente se esfuma sin dejar rastro en estos tiempos oscuros. La vela parpadeó, y por un segundo, Leo creyó ver una figura en la oscuridad fuera de la puerta rota. Su corazón dio un vuelco. Se dio cuenta de que el peligro que Alfonso describía no había muerto con él. Las siguientes entradas eran un descenso a la paranoia y el miedo. Alfonso detallaba cómo los coches pasaban lentamente por el camino de tierra, cómo sentía que lo observaban desde la distancia. Dejó de ir al pueblo. Trabajaba frenéticamente en su pozo secreto, en la oscuridad de la noche, movido por la desesperación. «He decidido esconderlo todo», escribió en una entrada fechada a principios de octubre. «Los mapas, la escritura original, este diario, es la única prueba de que el acuífero existe y de que esta tierra es legalmente mía». Romero quiere monopolizar el agua para su imperio agroindustrial, para sus miles de hectáreas de olivos y viñedos, dejando que el resto de la comarca se muera de sed. Es un ladrón de futuros, un vampiro de la tierra. Leo sintió una oleada de náusea. La ambición de un solo hombre había costado, como mínimo, una vida y había condenado a toda una región a la sed durante medio siglo. El peso de esa verdad era aplastante.
La última entrada estaba escrita con una prisa febril, la tinta manchada en varios puntos. La fecha era del 28 de octubre de 1974. Vienen a por mí esta noche, lo sé. He visto sus luces en la colina. Ya no hay tiempo. La caja está en el fondo del pozo. La cadena es fuerte. Si alguien lee esto algún día, que sepa que no fue un accidente, que me mataron por el agua, que me mataron para robar el alma de esta tierra. Mi nombre es Alfonso García, y esta es mi última voluntad y testamento. Haced justicia. Después de esa frase solo había una página en blanco. Leo cerró el diario de golpe. El sonido resonó en el silencio como un portazo. Estaba temblando incontrolablemente. El aire que respiraba parecía denso y helado. No era solo la crónica de un crimen, era una petición directa desde la tumba. Alfonso no había sido desaparecido, había sido asesinado, y él, Leo, estaba sentado sobre las pruebas a pocos metros del arma del crimen, el agua. El amanecer trajo consigo un sol anaranjado que pintaba el cielo, pero no ofrecía calor. Leo no había pegado ojo. El diario descansaba a su lado como un objeto maldito. La revelación de la noche anterior había cambiado todo. Ya no se trataba de su propia supervivencia, ni siquiera de la de Mía. Se trataba de una injusticia histórica, de un asesinato y del robo del recurso más vital de toda una región. Se sentía atrapado entre el pasado y el presente, con el peso de la decisión sobre sus hombros. Miró a Mía, que jugaba con unas piedras, ajena a la oscuridad que se cernía sobre ellos. ¿Cómo podía protegerla de un fantasma, de un crimen de 50 años que seguía proyectando su sombra? El sonido rompió el silencio de la mañana. Al principio era un zumbido lejano, pero se fue haciendo más y más fuerte. El rugido inconfundible de un motor potente, un motor que no pertenecía a aquel lugar. Un escalofrío de terror puro recorrió a Leo. Se puso en pie de un salto, su cuerpo tenso como un resorte. A lo lejos, por el camino de tierra, una nube de polvo rojizo se acercaba a gran velocidad. En el centro de la nube, el sol se reflejaba en el parabrisas de un coche grande y oscuro. No era una furgoneta de reparto, ni el tractor de un agricultor. Era un vehículo de lujo, un sedán negro que se movía por el terreno accidentado con una arrogancia insultante. El corazón de Leo empezó a martillear contra sus costillas, tan fuerte que temía que Mía pudiera oírlo. El coche no disminuyó la velocidad hasta que estuvo a escasos metros del cortijo en ruinas, donde frenó en seco. El silencio que siguió a la parada del motor fue aún más aterrador que el ruido. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y electrónico que sonó extrañamente obsceno en aquel entorno. Del coche descendió un hombre. Era alto, de unos 60 años, con el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje caro de lino color crema que parecía inmune al polvo y al calor. En su muñeca brillaba un reloj de oro y sus zapatos de cuero italiano, aunque ligeramente empolvados, costaban más de lo que Leo había ganado en los últimos 6 meses. Su rostro era una máscara de poder y confianza, con una sonrisa afable que no se correspondía con la frialdad de sus ojos azules. El olor de su colonia, cara y amaderada, llegó hasta Leo, un aroma de otro mundo. El hombre caminó hacia él con la seguridad de quien es dueño de todo lo que pisa. «Buenos días», dijo con una voz suave pero resonante. «¿Es usted el nuevo propietario?» «Ricardo Romero». «Es un placer». Extendió una mano impecablemente cuidada. Leo sintió que se le helaba la sangre. Romero, el hijo del cacique, el heredero del monstruo. Leo no le dio la mano. El gesto quedó suspendido en el aire durante un segundo, antes de que Ricardo Romero la retirara sin perder la compostura, su sonrisa imperturbable. Sus ojos fríos recorrieron el cortijo en ruinas, la figura desaliñada de Leo, y se posaron por un instante en Mía, que se había escondido detrás de la pierna de su padre. «Un lugar rústico», comentó Romero con un tono que mezclaba la lástima con el desdén. «He oído que ha tenido usted un golpe de suerte. Dicen que ha encontrado agua en este secarral. Es un pequeño milagro, ¿no cree?» La palabra «milagro» estaba cargada de ironía. Leo no dijo nada. Su garganta estaba seca como el polvo bajo sus pies. Sabía que aquel hombre no había venido a felicitarlo.
Había venido a terminar el trabajo que su padre había empezado 50 años atrás. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo de silencio era una batalla de voluntades. Romero suspiró como si estuviera tratando con un niño terco. «Mire, seré directo. Esta tierra no vale nada. Es un pedregal inútil. El agua que ha encontrado es probablemente una pequeña bolsa subterránea que se secará en un mes, pero soy un hombre sentimental. Mi familia ha vivido en esta comarca durante generaciones y me gustaría consolidar algunas parcelas». Se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una cartera de piel. Abrió un sobre y extrajo un fajo de billetes. «Le ofrezco 5.000 euros. En efectivo. Ahora mismo. Más de lo que esta ruina valdrá jamás. Piénselo. Podría volver a la ciudad, empezar de nuevo, darle a su hija una vida decente lejos de todo esto». La oferta era tan ridícula, tan insultante, que a Leo casi se le escapa una risa amarga. 5.000 euros por un océano subterráneo. El mismo desprecio, la misma táctica que su padre. Leo sintió una oleada de rabia caliente que le subió desde el estómago. La imagen de la última entrada del diario de Alfonso, la petición de justicia, ardía en su mente. Miró los ojos azules y fríos de Romero y por primera vez no sintió miedo, sino un odio puro y helado. Negó lentamente con la cabeza. «La tierra no está en venta», dijo, y su propia voz sonó extraña, más firme de lo que se sentía. La sonrisa de Ricardo Romero vaciló por primera vez. Una pequeña vena comenzó a palpitar en su sien. La máscara de amabilidad se estaba resquebrajando, revelando la fealdad que había debajo. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. El aire se volvió pesado, cargado de una amenaza palpable. Romero guardó el dinero lentamente, sus movimientos ahora deliberados y peligrosos. El juego había terminado. Ahora comenzaba la intimidación. Leo instintivamente empujó a Mía un poco más detrás de él. «Es usted un necio», siseó Romero, su voz perdiendo toda su afabilidad. «Un necio sentimental, como su tío abuelo. Creen que un trozo de papel y un agujero en el suelo les da derecho a algo. Esta tierra me pertenece. Siempre me ha pertenecido». Dio un paso hacia Leo, invadiendo su espacio personal. El olor a colonia era ahora sofocante, nauseabundo. «Déjeme que le dé un consejo de amigo. Acepte mi oferta. Coja a su niña y lárguese. Olvídese de esta tierra. Olvídese de lo que cree que ha encontrado». Su mirada se desvió hacia Mía, y su voz bajó a un susurro gélido. Cada palabra, una esquirla de hielo. «Es una lástima que su mujer muriera. Le ha dejado a usted solo con una gran responsabilidad. Sería una tragedia terrible que le pasara algo a la niña». La amenaza no era velada. Era un martillazo directo al corazón de Leo, diseñado para paralizarlo de terror. La sangre de Leo se convirtió en hielo. El miedo por Mía era una garra helada que le apretaba el pecho, cortándole la respiración. Miró la carita de su hija, asustada y confundida, escondida tras su pierna. Luego miró a Romero, la encarnación de una maldad que había perdurado durante medio siglo. El hombre sonrió, una sonrisa torcida y triunfante, sabiendo que había encontrado el punto débil de Leo. «Piénselo bien», dijo, volviendo a su tono condescendiente. «La gente que no es cuidadosa sufre accidentes, caídas tontas, incendios fortuitos. Esta comarca es un lugar muy solitario. Nadie oiría los gritos». Se dio la vuelta con parsimonia y caminó de regreso a su coche. «Volveré a saber de usted», dijo por encima del hombro antes de cerrar la puerta. El motor arrancó con un rugido y el coche se alejó, dejando a Leo y a Mía envueltos en una nube de polvo y silencio. El polvo se asentó lentamente, revelando de nuevo el paisaje desolado. Pero ahora la desolación tenía un nombre y un rostro. El sol del mediodía parecía frío. Leo se arrodilló y abrazó a Mía con una fuerza desesperada, su cuerpo temblando de una mezcla de rabia y un terror paralizante. El diario de Alfonso, con su petición de justicia, parecía quemarle en el bolsillo. La oferta de Romero, aunque insultante, era una vía de escape, una salida cobarde, pero una salida que garantizaría la seguridad de su hija. Podrían irse, desaparecer, olvidar el acuífero,
olvidar a Alfonso, olvidar el asesinato. Pero si lo hacía, la injusticia ganaría. El monstruo se quedaría con todo, y la memoria de su tío abuelo se perdería para siempre en el polvo de aquella tierra robada. El peso de la elección lo aplastaba, robándole el aire. Leo se quedó allí, arrodillado en la tierra seca, sosteniendo a su hija, el único tesoro verdadero que le quedaba en el mundo. El diario en su bolsillo era el legado de un hombre asesinado por la justicia. La amenaza de Romero era la promesa de un futuro donde su hija podría ser la siguiente víctima. La seguridad frente a la justicia, la cobardía frente al honor, la vida de su hija frente a la redención de un fantasma y el futuro de toda una comarca. Se enfrenta a una elección imposible, un dilema que podría destruirle sin importar lo que elija. ¿Y tú, que escuchas esta historia, qué harías en su lugar? ¿Arriesgarías la vida de tu ser más querido para luchar por lo que es correcto? ¿O te tragarías la injusticia para proteger a tu familia a cualquier precio? Piénsalo bien, porque el precio de la decisión de Leo puede ser más alto de lo que nadie puede imaginar. El eco del motor se desvaneció, pero la amenaza de Ricardo Romero permaneció en el aire, tan densa y sofocante como el polvo que ahora se asentaba sobre todo. Leo se quedó inmóvil durante un tiempo que le pareció una eternidad, con Mía aferrada a su pierna, su pequeño cuerpo temblando. El calor del sol, que antes era simplemente opresivo, ahora se sentía maligno, cómplice de la violencia que flotaba en el ambiente. Sentía un sabor amargo en la boca, una mezcla de polvo y pánico. El diario en su bolsillo pesaba como una losa de plomo, cada palabra una brasa ardiente de responsabilidad. La rabia que había sentido se había disuelto en un terror helado y paralizante. La amenaza contra su hija había encontrado su blanco con una precisión cruel, desarmándolo por completo. Miró la desolación a su alrededor y comprendió que el aislamiento, que antes era una simple dificultad, se había convertido en una trampa mortal. Estaba solo, expuesto, y el monstruo sabía exactamente dónde encontrarlo. La náusea le subió por la garganta y tuvo que tragar saliva para no vomitar. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud agónica. Leo no podía pensar con claridad. Su mente era un torbellino de imágenes. La cara sonriente de Romero, el diario de Alfonso, el rostro asustado de Mía. Se sentó a la sombra del cortijo, abrazando a su hija, susurrándole palabras de consuelo que sonaban huecas en sus propios oídos. Intentó jugar con ella a buscar piedras, pero su corazón no estaba en ello. Cada sombra que se movía, cada susurro del viento, le provocaba un respingo de puro terror. Se sentía como un animal acorralado, esperando el ataque final. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo con tonos de naranja y sangre, un presagio de la oscuridad que se avecinaba. La idea de pasar otra noche en aquel lugar indefenso le llenaba de un pavor tan intenso que le hacía temblar. Debía tomar una decisión: huir y abandonar la lucha, o quedarse y enfrentarse a un enemigo que no tenía escrúpulos. La vida de su hija pendía de un hilo, y el peso de esa elección era una tortura insoportable. Justo cuando el sol rozaba el horizonte, un sonido rompió el silencio tenso. No era el rugido de un motor, sino algo mucho más sutil, un arrastrar de pies lento y pesado sobre el camino de tierra. Leo se puso en pie de un salto, colocando a Mía detrás de él, su cuerpo entero una maraña de nervios. Su mano buscó instintivamente la barra de hierro que había usado para cavar, sus nudillos blancos por la tensión. Observó el camino, su corazón martilleándole en el pecho. Una figura apareció lentamente, recortada contra el cielo crepuscular. Era un hombre anciano, encorvado por el peso de los años, que se apoyaba pesadamente en un bastón de madera nudosa. Caminaba con una lentitud deliberada, como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental. Vestía pantalones de pana gastados y una camisa remendada, y su rostro, que Leo apenas distinguía en la penumbra, parecía un mapa de arrugas profundas. Un escalofrío recorrió a Leo. ¿Era un amigo o un espía de Romero enviado para medir su desesperación? El anciano se detuvo a una distancia prudencial, sus ojos pequeños y oscuros, estudiando a Leo con una intensidad que desmentía su aparente fragilidad. El aire se llenó de un silencio expectante.
«Te vi», dijo el viejo, y su voz fue una sorpresa. Era un susurro ronco, como el sonido de la grava removida, pero firme. Vi el coche negro. Vi al hijo del diablo marcharse. La identificación inmediata de Romero como el hijo del diablo envió una extraña oleada de alivio a través de Leo. Este hombre no era un enemigo. «Me llamo Mateo», continuó el anciano, dando un paso cauteloso hacia adelante. «Mi tierra linda con la tuya, al otro lado de esa loma. He vivido aquí 83 años. Vi nacer esta tierra y la vi morir de sed». Su mirada se desvió hacia el pozo recién abierto, y una expresión de asombro y reconocimiento iluminó su rostro curtido. Y vi al hombre que construyó eso. Vi a Alfonso. El nombre, pronunciado en voz alta por otra persona, hizo que la historia se sintiera terriblemente real. Mateo se acercó más, su mirada fija en los ojos de Leo. Olía a tierra seca y a tabaco de liar. Había una tristeza infinita en sus ojos, pero también una chispa de determinación. «Eres su viva imagen», susurró. El mismo pelo oscuro, la misma mirada testaruda. Cuando oí que el sobrino nieto de Alfonso había venido, no lo creí. Pensé que era otro cuento, pero cuando vi el coche de Romero, supe que la historia se estaba repitiendo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «Te ha amenazado, ¿verdad? Ha amenazado a la niña». No era una pregunta, era una afirmación. Leo solo pudo asentir, el nudo en su garganta impidiéndole hablar. El anciano suspiró, un sonido largo y cansado, el sonido de un hombre que ha cargado con un peso demasiado tiempo. Lo sabía, esa familia no cambia. Son una plaga en esta tierra, una maldición que se niega a morir. El sol se había ocultado por completo, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo añil. «He vivido con miedo durante 50 años», confesó Mateo, su voz bajando a un susurro conspirador. «Miedo de ellos, miedo de lo que vi, miedo de lo que sé». Miró a su alrededor, a las sombras que se alargaban, como si los fantasmas del pasado pudieran estar escuchando. «Yo era un muchacho entonces, un jornalero. Alfonso me dio trabajo. Era un buen hombre, un hombre justo. No como los otros. Me trataba con respeto. Me enseñaba cosas. Me hablaba de las estrellas, de las rocas y del agua». Se acercó al pozo y se asomó, negando con la cabeza, con una mezcla de maravilla y dolor. Estaba obsesionado con esto. Decía que era el futuro que iba a hacer que el desierto floreciera. Pero los Romero, Damián, el padre de este demonio, quería ese futuro solo para él. Quería el agua para sus olivares, para su poder. El veneno en la voz de Mateo al pronunciar el nombre de Romero era palpable, un odio destilado a lo largo de medio siglo de silencio y miedo. Leo sintió la necesidad de compartir la carga. Con manos temblorosas, sacó el diario de cuero de su bolsillo y se lo mostró a Mateo a la luz de la luna creciente. «Lo encontré. Estaba en el fondo del pozo, con los mapas». Él lo escribió todo. Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Extendió una mano temblorosa y tocó la cubierta de cuero con una reverencia casi religiosa. «La prueba», susurró. «Así que es verdad». La escondió. «Siempre me pregunté». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del viejo, surcando los profundos canales de sus arrugas. Eran lágrimas de culpa, de alivio y de un dolor antiguo que nunca se había curado. Yo podría haber hecho algo, debería haber hablado, pero era joven y tenía una familia. El miedo te pudre el alma, muchacho, te convierte en un cobarde». El sollozo ahogado del anciano fue más desgarrador que cualquier grito. Era la confesión de una vida vivida a la sombra de un crimen. El viejo Mateo se secó las lágrimas con el dorso de una mano callosa y miró a Leo con una nueva resolución en su mirada. «Pero ya no. Ya soy viejo. Mi mujer murió. Mis hijos se fueron a la ciudad, hartos de esta miseria. Ya no tengo nada que perder y no voy a morir con esta ponzoña dentro». Se inclinó hacia Leo. Su aliento olía a tierra y a secretos. Esa noche, la última noche que alguien vio a Alfonso, yo estaba volviendo tarde del pueblo. Había una tormenta, y tomé un atajo por el campo. Vi las luces de un coche cerca de aquí.
Me escondí entre los matorrales, asustado. Su voz era apenas un murmullo, recreando la escena en la oscuridad. Leo contenía la respiración, sintiendo que estaba a punto de escuchar la pieza final del rompecabezas. La noche se cerró a su alrededor. El único sonido era el chirrido de los grillos y la voz temblorosa del anciano. El aire estaba cargado, expectante, como si la propia tierra contuviera el aliento para escuchar la confesión. Eran dos hombres, continuó Mateo, sus ojos perdidos en el recuerdo. Los matones de Damián Romero. Los conocíamos todos. Sacaron a Alfonso a rastras del cortijo. Él no gritaba, no luchaba mucho. Era como si lo esperara. Solo les dijo, no encontraréis nada, es demasiado tarde. Lo metieron en la parte de atrás del coche. Uno de ellos volvió y revolvió la casa, buscando algo. Supongo que buscaba eso, dijo, señalando el diario en las manos de Leo. Luego se fueron, no hacia el camino principal, sino campo a través, hacia la loma de los olivos secos. Mateo levantó un brazo tembloroso y señaló hacia una silueta oscura que se recortaba en el horizonte estrellado. Nunca se encontró el coche, nunca se encontró a Alfonso. Al día siguiente, Romero padre dijo que se había ido, que había tenido un accidente de prospección en las montañas. Todos sabíamos que era mentira, pero nadie se atrevió a decir nada, nadie se atrevió a ir a buscar. La revelación cayó en el silencio de la noche con el peso de una sentencia de muerte. El cuerpo. El cuerpo de Alfonso estaba allí fuera, en alguna parte, bajo 50 años de tierra y olvido. La pieza final, la prueba irrefutable del asesinato, estaba al alcance de la mano. Leo sintió un vértigo terrible. Ya no era una historia en un diario, era una tumba sin marcar en la oscuridad. El testimonio de Mateo convertía el secreto en un arma. Yo sé más o menos dónde fue, susurró Mateo, como si leyera la mente de Leo. El coche se detuvo detrás de la loma. Oí el sonido de palas. Duró como una hora. Luego el coche se fue. Siempre he pensado, siempre he sabido que está allí, bajo los olivos muertos. La concreción de esa información era aterradora y al mismo tiempo extrañamente fortalecedora. La justicia ya no era una idea abstracta, tenía una ubicación, tenía un nombre, y ahora tenía un testigo. El miedo de Leo no desapareció, pero ahora estaba mezclado con una rabia fría y una determinación de acero. No podéis quedaros aquí esta noche, dijo Mateo con urgencia, sacando a Leo de su estupor. Ahora que te ha amenazado, no esperará. Ricardo es más impaciente que su padre, y más cruel si cabe. Vendrán, no para hablar. La certeza en la voz del anciano era absoluta, nacida de décadas de observar a la familia Romero. Venid a mi casa. Es pequeña y vieja, pero es segura. Está escondida en el barranco. Desde allí pensaremos qué hacer. Tienes que sacar a la niña de aquí. Ahora, la oferta era un salvavidas en medio de un océano de terror. Por primera vez desde que llegó, Leo no se sentía completamente solo. Este anciano frágil, con su carga de culpa y su coraje tardío, era un aliado inesperado, un guardián de la historia que había decidido que ya era hora de que la historia se contara. Leo miró a Mía, que se había acurrucado a sus pies, dormitando. La decisión estaba tomada, no por la justicia, no por la tierra, por ella. Tenía que ponerla a salvo. Justo cuando Leo se agachaba para recoger a Mía, un sonido familiar y ominoso llegó desde la distancia, el rugido de un motor. Pero este no era el ronroneo suave de un sedán de lujo. Era un sonido más grave, más áspero, el traqueteo de una camioneta vieja y potente, avanzando sin luces por el camino de tierra. El corazón de Leo se detuvo. «Demasiado tarde», susurró Mateo, su rostro una máscara de pánico a la luz de las estrellas. «Ya están aquí». El sonido se hizo más fuerte, más cercano, un latido mecánico que anunciaba la llegada de la violencia. Leo sintió una oleada de adrenalina pura, un instinto de supervivencia que agudizó todos sus sentidos. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. «Coge a la niña», gritó Mateo, «y la caja, corre hacia el barranco, yo los distraeré». Pero Leo sabía que no podía dejar al anciano solo, no podía sacrificar a su único aliado. El ruido del motor se detuvo bruscamente cerca del cortijo, sumiendo de nuevo el campo en un silencio preñado de amenazas.
Dos figuras oscuras bajaron de la camioneta. Eran siluetas sin rostro en la penumbra, moviéndose con una confianza depredadora. Leo, Mateo y Mía se agacharon detrás de los restos de una pared de adobe, apenas respirando. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un arco. Uno de los hombres caminó alrededor del cortijo, su silueta recortándose contra el cielo estrellado. El otro se quedó junto a la camioneta. Leo podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos, un tambor frenético que amenazaba con delatarlos. Mía, despertada por la tensión, empezó a gimotear suavemente. Leo le tapó la boca con la mano, rezando para que los hombres no la oyeran. El olor del miedo era casi palpable en el aire, un aroma metálico y agrio. Los grillos habían enmudecido. La noche entera parecía contener la respiración, esperando a que se desatara el infierno. Entonces, un nuevo olor llegó a sus fosas nasales, un olor químico, acre y terriblemente familiar. Gasolina. Uno de los hombres llevaba un bidón y estaba rociando el líquido en las esquinas del cortijo, empapando los viejos adobes y la madera seca. El sonido del líquido salpicando la tierra y las paredes era obsceno en la quietud. La intención era inequívoca. No venían a negociar, venían a borrarlo todo. El cortijo, las pruebas y a cualquiera que estuviera dentro. Leo sintió una oleada de rabia tan pura y blanca que eclipsó momentáneamente su miedo. Miró la pequeña estructura en ruinas que de alguna manera se había convertido en un símbolo de su lucha. Y ahora iban a quemarla. Iban a quemar la tumba simbólica de su tío abuelo, el refugio de su hija, su último bastión de resistencia. El olor a gasolina era el olor de la aniquilación. Una voz ronca y brutal rompió el silencio. No era la voz culta de Romero, sino el acento tosco de uno de sus matones. Urbanita, sabemos que estás ahí. La voz resonó en la noche, cruel y burlona. El jefe te da una última oportunidad. Te hemos dejado el papel de la venta en la puerta. Tienes hasta que salga el sol para firmarlo y dejarlo donde podamos verlo. Si no, a tu choza le entrará calor, mucho calor. Hubo una risa grave y desagradable. A ver si el agua que has encontrado apaga esto. La amenaza era clara, brutal y definitiva. Firmar y entregar la tierra, o arder vivo con su hija. El ultimátum colgaba en el aire helado de la noche, una elección entre la sumisión absoluta y una muerte horrible. Leo sintió que el mundo se encogía hasta reducirse a ese único punto, a esa decisión imposible. El tiempo se había acabado. «Tenemos que irnos. Ahora», susurró Mateo con una urgencia desesperada. «Mientras están ocupados. Es nuestra única oportunidad». Leo asintió, su mente funcionando a una velocidad febril. Sabía que Mateo tenía razón. No había forma de luchar contra dos hombres armados, probablemente, y con la gasolina como arma. El enfrentamiento significaba la muerte. La única opción era la huida. Una huida desesperada a través de la oscuridad, hacia la lejana y precaria seguridad de la casa de Mateo. El plan se formó en su mente en una fracción de segundo. Cogería a Mía, cogería la caja, y correrían. Correrían como si el mismo diablo les pisara los talones. Porque, en cierto modo, lo hacía. El terror le dio a sus movimientos una precisión y una rapidez que no sabía que poseía. La supervivencia se había convertido en el único pensamiento, la única meta. Con un movimiento rápido y silencioso, Leo se deslizó hacia el interior de los restos del cortijo. Sus ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, localizaron inmediatamente la caja metálica. Estaba fría y pesada. El peso de la historia y de la justicia en sus manos. La cogió sintiendo el metal helado contra su piel sudorosa. Luego se acercó a Mía. La niña estaba despierta, sus ojos enormes y llenos de miedo en la penumbra. «Shh, mi amor», le susurró al oído. «Vamos a jugar a un juego, el juego del silencio. Tenemos que ser muy, muy silenciosos y correr muy, muy rápido». La levantó en brazos. Su cuerpo pequeño y cálido era un ancla de realidad en la locura de la noche. Sintió una oleada de amor protector tan feroz que le quemó el pecho. No iba a dejar que le pasara nada. Preferiría morir 1000 veces antes que permitir que esos monstruos le pusieran una mano encima. La caja en una mano, su hija en la otra.
Estaba listo. Se reunió con Mateo en la parte trasera del cortijo, lejos de donde estaban los matones. El anciano sostenía su bastón como si fuera un arma, su rostro una máscara de determinación sombría. Hacia el barranco. No sigas el camino, ve a través del matorral. Es más difícil, pero más seguro. Te cubriré todo lo que pueda. Leo asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Miró a Mateo, este frágil y valiente anciano, y sintió una gratitud inmensa. Le dio una última mirada a la silueta de los matones, que ahora fumaban junto a su camioneta, esperando el amanecer, esperando su rendición. La rabia le dio fuerzas. No se rendiría, no les daría la satisfacción. Agarró con más fuerza la caja y a su hija, y al amparo de la oscuridad más profunda, comenzó a correr. El sonido de sus propios pies en la tierra seca le pareció atronador, pero no había vuelta atrás. La huida había comenzado. Correr en la oscuridad con una niña en brazos y una pesada caja de metal era una pesadilla. Cada paso era una apuesta. El suelo era irregular, lleno de piedras sueltas que amenazaban con hacerle perder el equilibrio a cada instante. Los matorrales espinosos se aferraban a su ropa y arañaban su piel, dejando largos rasguños ardientes en sus brazos y piernas. El dolor era agudo, pero la adrenalina lo mantenía a raya. Mía se aferraba a su cuello, su carita enterrada en su hombro, sollozando en silencio. Su peso se sentía cada vez mayor, y los músculos de Leo gritaban en protesta. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones mientras jadeaba en busca de oxígeno. Solo tenía una imagen en su mente, la luz lejana y parpadeante de una lámpara de aceite, el candil que Mateo le había dicho que dejaría encendido en su ventana como un faro. Esa pequeña y temblorosa llama era su única esperanza, el único destino en la inmensa y aterradora oscuridad. Detrás de ellos, un grito de rabia rasgó el silencio. Se escapan, les habían visto o les habían oído. El pánico, que había mantenido a raya con la acción, regresó con una fuerza arrolladora. El sonido del motor de la camioneta rugiendo a la vida fue como una sentencia de muerte. Leo no se atrevió a mirar atrás. Aceleró el paso, tropezando, casi cayendo, pero recuperando el equilibrio por pura fuerza de voluntad. Sabía que no podía competir en velocidad con una camioneta. Su única ventaja era el terreno, el matorral denso y el suelo rocoso que a él le dificultaban el paso serían aún peores para un vehículo. Tenía que llegar al barranco, al terreno que la camioneta no podría atravesar. La carrera se convirtió en una lucha desesperada contra el tiempo, contra el terreno y contra el sonido del motor que se acercaba cada vez más, un monstruo mecánico persiguiéndolos en la noche. De repente, la oscuridad se hizo añicos. Un haz de luz blanca y cegadora barrió el paisaje, proyectando sombras largas y fantasmales de los matorrales. Eran los faros de la camioneta. Leo se arrojó al suelo, cubriendo a Mía con su propio cuerpo, el corazón martilleándole contra las costillas. La luz pasó por encima de ellos, un dedo acusador que buscaba en la noche. El haz se movía lentamente, metódicamente, barriendo el terreno de un lado a otro. Era una cacería. Los estaban cazando como a animales. Leo sintió una impotencia absoluta, tumbado en la tierra áspera, esperando a que la luz los encontrara y los expusiera. Mía temblaba incontrolablemente en sus brazos. Él le susurró al oído: «Todo está bien, cariño. Es solo un juego». La mentira le supo a ceniza en la boca. El haz de luz se alejó por un momento, y Leo supo que era su oportunidad. Se puso en pie de un salto y volvió a correr. La persecución era una danza macabra de luz y oscuridad. Leo corría a ciegas durante unos segundos, luego se agachaba o se escondía cuando el haz de los faros barría su posición. El sonido del motor se acercaba y se alejaba, jugando con sus nervios, un juego sádico del gato y el ratón. Podía oír los gritos de los hombres, llenos de frustración y rabia, llevados por el viento. La caja de metal se sentía como si pesara una tonelada, su borde afilado clavándose en su mano. Sus pulmones ardían, cada músculo de su cuerpo era un nudo de dolor, pero seguía adelante, impulsado por el rostro aterrorizado de su hija y la imagen de la llama parpadeante en la distancia. Esa pequeña luz era todo lo que importaba. Era el santuario, era la supervivencia.
El haz de luz volvió a pasar sobre ellos, esta vez más cerca, tan cerca que pudo ver el polvo flotando en el aire. Estaban a punto de encontrarlos. Desesperado, Leo cambió de dirección, internándose en una zona de matorral espinoso aún más densa. Las espinas le desgarraban la ropa y la piel sin piedad. Podía sentir la sangre caliente corriendo por sus brazos. El dolor era intenso, pero lo ignoró. El ruido de las ramas rompiéndose a su paso era fuerte, pero esperaba que el rugido del motor lo enmascarara. La camioneta se detuvo. Leo se congeló escuchando. Oyó el sonido de las puertas al abrirse. Iban a seguir a pie. El terror se intensificó. A pie, serían más silenciosos, más mortales. Ya no podía confiar en el sonido del motor para saber dónde estaban. Ahora, cualquier sombra, cualquier crujido, podría ser uno de ellos. La persecución había entrado en una fase nueva y mucho más peligrosa. Estaba solo en la oscuridad con su hija, y dos asesinos andaban sueltos buscándolos. Leo podía verla, la luz del candil. Estaba más cerca ahora, una pequeña estrella dorada en la base del barranco. Le pareció el faro más hermoso que había visto en su vida. Le dio un nuevo impulso de energía. Ignorando el dolor, ignorando el miedo, se lanzó hacia ella, tropezando y deslizándose por la pendiente descendente que conducía al barranco. El terreno era empinado y traicionero, lleno de rocas sueltas. Resbaló y por un momento pensó que iba a caer y rodar hasta el fondo, pero logró clavar los talones, recuperando el equilibrio a duras penas. Podía oír a los hombres detrás de él, sus pisadas pesadas, sus maldiciones resonando en la noche. Estaban cerca, terriblemente cerca. Apretó a Mía contra su pecho y se deslizó los últimos metros, aterrizando bruscamente en el fondo del barranco, un lecho de río seco y arenoso. La casa de Mateo estaba a solo 100 metros. El haz de una linterna potente cortó la oscuridad desde arriba, desde el borde del barranco por el que acababa de bajar. «¡Ahí están!», gritó una de las voces. La luz lo atrapó, clavándolo como a un insecto. Se quedó paralizado, cegado, expuesto. Era el final. No había dónde esconderse en el lecho abierto del río. Oyó un ruido metálico, el sonido inconfundible de un arma al ser amartillada. Su cuerpo se tensó, preparándose para el impacto, para el dolor. Abrazó a Mía con todas sus fuerzas, girando su cuerpo para protegerla, para que la bala le alcanzara a él primero. Cerró los ojos, esperando el disparo que pondría fin a su lucha, que sellaría su fracaso. El mundo se redujo a la sensación del cuerpo tembloroso de su hija, el peso de la caja de metal y el sonido de su propia respiración entrecortada. El silencio que precedió al disparo fue el más largo de su vida. Pero el disparo no llegó. En su lugar, un estruendo ensordecedor resonó desde la dirección opuesta, desde más arriba en el barranco. No fue el chasquido seco de una pistola, sino el rugido atronador de una escopeta de caza. Un grito de dolor y sorpresa vino desde el borde del barranco, y el haz de la linterna cayó al suelo, su luz apuntando erráticamente hacia el cielo. Leo abrió los ojos, confundido. Vio una silueta en la oscuridad, cerca de la casa de Mateo. Era el viejo. Sostenía una escopeta de 2 cañones que humeaba en el aire frío de la noche. No había apuntado a los hombres, sino a las rocas junto a ellos. «La próxima no será para asustar, hijos de perra», gritó Mateo, y su voz de anciano se había transformado en un rugido lleno de la furia acumulada de 50 años. «Largaos de mi tierra, o juro por Dios que os enterraré junto a Alfonso». La mención del nombre pareció aterrorizar a los matones más que la propia escopeta. Hubo una ráfaga de maldiciones desde el borde del barranco, el sonido de alguien ayudando a un herido, y luego el ruido de pasos apresurados que se alejaban. Leo escuchó el motor de la camioneta arrancar de nuevo, las ruedas patinando en la tierra mientras se alejaba a toda velocidad. El sonido se fue desvaneciendo hasta que, una vez más, solo quedó el silencio de la noche, roto únicamente por el chirrido de los grillos que volvían a cantar. Se había acabado, por ahora. Leo se quedó de rodillas en la arena, temblando de forma incontrolable, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejándolo vacío y exhausto. Mía lloraba ahora abiertamente.
un llanto de miedo y alivio. Mateo se acercó cojeando, la vieja escopeta todavía en sus manos. «Estáis a salvo», dijo, su voz de nuevo la de un anciano cansado. «Entrad, tenemos que hablar con alguien antes de que amanezca». La pequeña luz del candil ya no parecía lejana. Era el umbral de un nuevo comienzo. Leo se levantó con dificultad, sus piernas como gelatina. El dolor de los cortes y los moratones comenzó a hacerse sentir, un dolor sordo y punzante por todo el cuerpo. Cogió a Mía en brazos, que se acurrucó contra él buscando consuelo. La caja de metal se sentía increíblemente pesada en su otra mano. Siguió a Mateo hacia la pequeña casa de piedra. El interior era humilde, apenas una habitación, pero el calor de un pequeño hogar de leña y el olor a café recién hecho lo envolvieron como un abrazo. Era el lugar más seguro del mundo. Mateo tomó la escopeta y la apoyó con cuidado en una esquina. Luego se volvió hacia Leo, sus ojos brillando con una luz feroz. «Conozco a alguien en Cáceres», dijo. «Mi sobrino. Trabaja en los juzgados. No es un pez gordo, pero conoce gente, gente que escucha, gente que no le tiene miedo a los Romero». Sacó un aparato extraño de un estante, una vieja radio de onda corta con una antena larga. Mientras Mateo manipulaba los diales, llenando la pequeña habitación con el sonido de la estática y voces lejanas, Leo se sentó en una silla de madera. Miró la caja de metal sobre la mesa. Dentro de ella no solo estaba la historia de un asesinato, sino la prueba de un robo que había durado 50 años. Miró a Mía, que se estaba quedando dormida en su regazo, a salvo por fin, y miró a Mateo, un hombre que había vencido a su miedo para hacer lo correcto. Leo comprendió en ese momento que la huida había terminado. La persecución a través de la noche no era el final de la historia, sino el verdadero comienzo. Ahora ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de luchar. Con las pruebas, con un testigo y con la verdad de su lado, por primera vez sintió que podía ganar. La noche todavía era oscura, pero por primera vez desde que había llegado a esa tierra maldita, Leo podía ver el amanecer. La estática de la vieja radio llenaba la pequeña habitación, un sonido granulado que parecía el susurro de fantasmas. Mateo, con los auriculares puestos, giraba el dial con una precisión de cirujano, su rostro iluminado por la débil luz del panel. «Ya lo tengo», susurró, y tras un murmullo indescifrable, pasó el micrófono a Leo. La voz al otro lado de la línea, la del sobrino en Cáceres, era escéptica, pero cuando Leo pronunció las palabras clave que Mateo le había indicado, diario de 1974, y Alfonso García, acuífero, Romero y desaparecido, el tono cambió. Hubo una larga pausa, cargada de peso. «No os mováis de ahí, no habléis con nadie. Hago una llamada. Esto es más grande de lo que creéis. Os contactarán». La línea se cortó, dejando un silencio denso, lleno de una esperanza tan frágil que Leo temía que pudiera romperse con solo respirar. Miró a Mía, dormida en un catre improvisado, y luego a la caja metálica sobre la mesa. La promesa de justicia se sentía, por primera vez, como una posibilidad tangible en la fría madrugada. El contacto no fue una llamada, sino un coche sin distintivos que llegó al amanecer a un cruce de caminos abandonado, a kilómetros de la casa de Mateo. Del vehículo descendió una mujer de unos 40 años, su traje sastre impecable y su mirada afilada contrastando brutalmente con el paisaje polvoriento. Se presentó como la fiscal Elena Vargas, de una Fiscalía Especial de la Audiencia Nacional en Madrid. Su apretón de manos fue firme, su expresión, una máscara de profesionalismo impenetrable. Escuchó el relato de Leo en un silencio absoluto, sus ojos fijos en él, evaluando cada palabra, cada vacilación. Leo sintió una punzada de duda. ¿Creería una historia tan increíble, basada en un diario viejo y el testimonio de un anciano asustado? Le entregó la caja. El metal frío pasó de sus manos a las de ella. Era un acto de fe, la entrega de su única arma a una desconocida que representaba un sistema que nunca antes le había ayudado. La fiscal abrió la caja, y el olor a tiempo y a secretos llenó el interior del coche. El sol ya estaba alto cuando la fiscal Vargas cerró el diario de Alfonso. La máscara de profesionalismo se había resquebrajado, reemplazada por una expresión de furia fría y concentrada.
Esto es una confesión de asesinato y una hoja de ruta para un expolio de 50 años, dijo, su voz tranquila pero cargada de una furia helada. Pasó horas examinando los mapas, comparándolos con imágenes de satélite en su tableta. Luego, grabó la declaración de Mateo. El anciano, sentado en el coche, habló con una voz temblorosa pero clara, desgranando los recuerdos que lo habían atormentado durante medio siglo. Cada detalle, desde el sonido del coche de los matones hasta las palabras de Alfonso, fue registrado. La fiscal le aseguró que su testimonio era crucial y que estaría protegido. Al terminar, miró a Leo. «Señor García», dijo. Y por primera vez Leo vio algo de emoción en sus ojos. Su tío abuelo fue un hombre valiente. Vamos a honrar su memoria. Las ruedas de la justicia, por fin, comenzaban a girar con una fuerza imparable. Al día siguiente, la comarca se despertó con una visión surrealista. Una caravana de vehículos negros de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad Central Operativa, avanzó por los caminos de tierra, levantando nubes de polvo. No eran los guardias locales que todos conocían y que estaban en el bolsillo de Romero. Eran forasteros con rostros serios y equipo de última generación. Acordonaron la loma de los Olivos Secos, el lugar que Mateo había señalado. La zona se transformó en una escena de crimen sacada de la televisión. Se levantaron carpas forenses blancas que brillaban bajo el sol implacable, y técnicos con monos blancos comenzaron a peinar el terreno con detectores de metales y georradares. Los pocos vecinos que se atrevieron a mirar desde la distancia lo hicieron en un silencio atónito. El poder de los Romero, que parecía tan absoluto como el sol y la sequía, estaba siendo desafiado abiertamente por primera vez en la memoria viva. Leo observaba desde lejos, con Mía en brazos, sintiendo que estaba presenciando la exhumación de la historia misma. El grito de uno de los técnicos rompió el silencio de la tarde. Habían encontrado algo. Bajo las raíces de un olivo muerto, a 1,5 metros de profundidad, la tierra tenía una consistencia diferente. Con un cuidado infinito, usando cepillos y pequeñas palas, el equipo de forenses empezó a descubrir su secreto. Primero, fragmentos de tela podrida. Luego, el contorno inconfundible de huesos humanos. El corazón de Leo se detuvo. Eran los restos de Alfonso García. Un antropólogo forense confirmó que pertenecían a un varón de la edad y estatura de Alfonso. El cráneo tenía una fractura por impacto contundente. No había sido un accidente. Había sido una ejecución. La prueba definitiva llegó cuando encontraron, entre las costillas, una hebilla de cinturón de metal, ennegrecida pero intacta, con una letra A grabada en el centro. La verdad, enterrada durante 50 años bajo un olivo muerto, había salido finalmente a la luz. El susurro de Alfonso en su diario se había convertido en un grito que ninguna cantidad de poder o dinero podía ya silenciar. La detención fue un acto de poesía judicial. Mientras los restos de Alfonso eran recuperados con solemnidad, un convoy de la Guardia Civil se dirigió a la opulenta finca de los Romero. Las puertas de hierro forjado, diseñadas para mantener el mundo fuera, fueron abiertas por la fuerza. Ricardo Romero fue encontrado en su biblioteca, una habitación panelada en caoba y llena de libros que nunca había leído. Estaba hablando por teléfono, gritando a algún político en Madrid, cuando la fiscal Vargas entró, flanqueada por 2 agentes de la UCO. Al verla, la cara de Romero pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego a una rabia impotente. «¿No sabéis con quién os estáis metiendo?», siseó. La fiscal no respondió. Simplemente hizo una señal. El sonido de las esposas al cerrarse en las muñecas de Ricardo Romero fue seco y metálico. Fue el sonido más satisfactorio que Leo había oído en su vida. El heredero del imperio, el hombre que se creía un dios, era reducido a un simple criminal. Su reinado de terror terminado de forma abrupta y humillante. Los meses que siguieron fueron un torbellino. El caso Romero se convirtió en un escándalo nacional. El diario de Alfonso, verificado por expertos, fue la pieza central de la acusación. El testimonio de Mateo, corroborado por el hallazgo del cuerpo, fue demoledor. La investigación destapó una red de corrupción que se extendía por décadas, implicando a políticos locales,
funcionarios y empresarios. El imperio de los Romero se derrumbó como un castillo de naipes. Ricardo Romero fue condenado por conspiración para el asesinato, encubrimiento y un sinfín de delitos medioambientales y de apropiación indebida de agua. El acuífero, ahora conocido como el Acuífero Alfonso García, fue declarado recurso estratégico protegido por el Estado. Leo, asistido por un equipo de abogados pagado por la Fiscalía, comenzó su propia batalla legal. La reclamación de una compensación por el crimen histórico y el valor de la herencia que le habían intentado robar. Ya no era una víctima, era el custodio del legado de su tío. La recompensa final superó cualquier fantasía que Leo pudiera haber imaginado. El tribunal dictaminó que, si bien el acuífero era ahora un bien público, la tierra de Leo era el único punto de acceso viable y legalmente reconocido. Por el asesinato de su tío abuelo, el encubrimiento y las décadas de lucro cesante, el Estado le concedió a Leo una compensación de varios millones de euros. La cifra era tan astronómica, tan absurda, que cuando su abogado se la comunicó, Leo simplemente se rió, una risa que comenzó como un sollozo. Recordó el sonido patético de sus últimas monedas sobre la mesa de la cocina en Madrid, 100 euros. Ahora, esa cifra era una broma lejana, el recuerdo de una vida que ya no le pertenecía. El pedazo de tierra que todos consideraban un secarral inútil se había convertido en el epicentro de la esperanza para toda la región, y él, el obrero despedido, era su guardián. El dinero no era la victoria era la justicia. El dinero era simplemente la consecuencia, una herramienta para reconstruir un futuro robado. Un año después, el paisaje era irreconocible. Donde antes se alzaba el cortijo en ruinas, ahora había una casa sencilla y moderna, de líneas limpias y grandes ventanales que se abrían a la loma. Pero la verdadera transformación estaba en la tierra. Un verde vibrante, casi insultante, cubría los campos que antes eran solo polvo y grietas. El aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. El sonido dominante ya no era el silencio, sino el murmullo de los aspersores y el zumbido de la vida. Leo y Mía, ahora una niña radiante y sin sombras en los ojos, estaban de pie en la colina, observando el corazón de su nuevo mundo. En el centro del valle, una moderna perforadora, coronada con el nombre Alfonso I, lanzó un geyser de agua pura hacia el cielo azul. El sol atravesó el chorro, creando un arco iris perfecto que parecía bendecir la tierra. El desierto, por fin, estaba floreciendo. Era la promesa de Alfonso, cumplida. Era el futuro de Mía, asegurado. Leo se arrodilló y cogió un puñado de tierra oscura y fértil. Se la llevó a la nariz, inhalando su aroma a vida y a promesa. Miró a su hija, que reía a carcajadas mientras corría para jugar bajo la lluvia artificial del geyser, la imagen del piso oscuro en Madrid, el terror del desahucio, el hambre. Todo se sentía como el eco de un mal sueño. La historia de otra persona. Había llegado a esa tierra buscando un refugio y había encontrado una guerra. Había luchado por la memoria de un extraño y, en el proceso, había salvado el futuro de su propia hija. El ciclo de miseria y miedo se había roto para siempre. La historia de Leo nos demuestra que, a veces, el mayor tesoro no es el que se busca, sino el que se defiende, y que el acto de un solo hombre puede regar el desierto de muchas generaciones. Si crees en la justicia que tarda pero llega, y en el poder de los nuevos comienzos, suscríbete y activa las notificaciones, porque hay muchas historias como la de Leo esperando a ser contadas.